Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Prosigamos con las clases virtuales. A continuación desarrollaremos el tema titulado Principales vanguardias literarias. Una de ellas es precisamente el creacionismo, cuyo representante es Vicente Huidobro. Es un movimiento poético que surgió en Hispanoamérica a principios del siglo XX. Se caracteriza por considerar a la poesía como una totalidad lírica, independiente de toda forma de contexto, es decir, como una creación autónoma, como una creación independiente. No por algo Huidobro decía que el poeta es un pequeño dios, porque tiene la facultad y el don de crear y crear. Veamos un ejemplo. Alguien iba a nacer. Algo roza los muros, un alma quiere nacer, ciega aún, alguien busca una puerta, mañana sus ojos mirarán, un ruido se ahoga en los tapices. ¿Todavía no encuentras? Pues bien, vete, no vengas. En la vida solo a veces hay un poco de sol, sin embargo vendrá, alguien la espera. Ustedes tomen en cuenta, quién estará esperando a quién? ¿Y por qué dice en un momento determinado, pues bien, vete, no vengas? ¿Se dan cuenta que esta poesía es muy diferente a las que conocemos? Prosigamos. Tenemos otra escuela literaria que es el cubismo. En 1907 nació el cubismo en Francia. Se caracteriza por el uso de las figuras geométricas, ya que representaban a una sociedad diferente y con un punto de vista totalmente nuevo, como ustedes pueden apreciar en la figura. Ya, acá tenemos un ejemplo. Dice, texto que se encoge, y por la imagen se darán cuenta que realmente se encoge. Dice, y el dueño se achicó, si es que podía hacerlo todavía, y fue el hombre increíblemente encogido. Pulgarcito o meñique, el genio de la botella al revés, y se fue haciendo más y más chico, pequeño, pequeñito, chiquitico, hasta que desapareció por un agujero de ratones, al fondo, 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 un hoyo que empezaba con O. ¿Quién es el autor? Guillermo Cabrera Infante. Ya, entonces, así como este poema, hay varios otros que tú te has debido fijar, que se denominan caligramas. Son poemas con imágenes. Dentro de ellas, dentro de la imagen, precisamente se encuentra el texto, el poema, y tiene relación el contenido con la imagen. Ya, entonces te invito a que veas más ejemplos de esta naturaleza que corresponden al cubismo. Futurismo. Surge en Italia en el año 1909, ya, gracias a un manifiesto futurista cuyo autor es Marinetti. El futurismo es un movimiento progresista que mira hacia adelante. La adoración de la máquina era uno de los principios de esta corriente vanguardista. Entonces no se vaya a olvidar que se proyecta a futuro. Es como las películas que vemos, ¿ya? O hemos visto en algún momento de nuestra vida, como que nos mostraban qué iba a suceder más adelante, ¿ya? Como esto de Terminator, por ejemplo. Ya, entonces como que nos da idea de que van a venir cosas tal vez que desconocíamos por completo, pero los futuristas nos los van a mostrar, nos van a dar pistas y nosotros tenemos que saber entender cuál es el significado de eso, ¿no? Y no se olviden que se centra en eso, ya en acciones futuras y se fundamenta en esto tal vez de la tecnología, podríamos decir, ¿no? Que están apareciendo cada día más novedades y nos quedamos sorprendidos ante esto. Ya, por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente, lo de la pandemia. Ya habían vivido tiempos atrás otro tipo, ¿no? De males, pero nunca lo habíamos vivido en carne propia, lo estamos pasando. ¿Y qué cosas vendrán más adelante? ¿Qué cosas futuras nos depara, ¿no? Lo venidero, no sabemos, ¿ya?
he ahí un ejemplo. Poeta y obrero. Somos parejos, compañeros dentro de la masa obrera, proletarios de cuerpo y de alma. Solo juntos hermosearemos el mundo y lo impulsaremos con himnos. Como se dan cuenta, se proyecta a un futuro, ¿ya? Al final, cuando dice solo juntos hermosearemos el mundo y lo impulsaremos con himnos. Como que hay una promesa de que algo va a pasar más adelante, ¿no? Si actuamos en conjunto, ¿ya? El autor es Vladimir Mayakovsky. El dadaísmo es otra corriente perteneciente al vanguardismo. En el año 1916 en Suiza apareció otra de las principales corrientes vanguardistas. La poesía dadaísta se caracterizaba por ser una sucesión de sonidos y palabras que no tenían lógica. Era un tipo de arte absurdo e irracional que buscaba renovar la expresión. Inclusive ellos respondían diciéndoles, ¿qué significa dadaísmo? No significa nada. Simplemente fluía su inspiración, su creación y empezaban a hacer, como ven ahí en esa imagen. Son puros recortes de periódicos, ¿ya? Y ¿tendrán sentido? ¿No tendrán? Tú tendrías que ver eso, ya una vez que conozcas qué es un poema dadaísta. Ahí uno de los ejemplos, ¿no? Llevará con drama el marco inéditas, arte, desamor, eternidad, manzana. Y así hay una serie de palabras y eso constituye un poema. Y eso es arte, ¿ya? A ver, veamos en un ejemplo. Dice, para hacer un poema dadaísta, ¿ya? Este poema pertenece a Tristán Tzara, ¿ya? Y nos indica precisamente cómo hacer un poema dadaísta. Escuchen bien, dice, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa, agítelas suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro, copie concienzudamente, en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted, y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Como les decía, ahí está la creación, y te está dando a ti la potestad de poder hacer tu propio poema dadaísta con estas indicaciones. Prosigamos. Tenemos al ultraísmo, que apareció en 1918 de la mano de Rafael Cansinos Assens. Como principio se apostaba por el uso del verso libre, el foco de luz a las anécdotas y el uso de las metáforas como recursos literarios. No olviden que la metáfora es decir una palabra, ¿verdad?, en lugar de otra, en virtud de una semejanza. Ya avanzamos eso el año pasado, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Mañana, Jorge Luis Borges. Las banderas cantaron sus colores y el viento es una vara de bambú entre las manos. El mundo crece como un árbol claro, ebrio como una hélice. El sol toca la diana sobre las azoteas. El sol con sus espuelas desgarra los espejos, como un naipe mi sombra. Ha caído de bruces sobre la carretera. Arriba el cielo vuela y lo surcan los pájaros como noches errantes. La mañana viene a posarse fresca en mi espalda. Nos da todo un contexto de esa situación de la mañana y qué emociones, qué sensaciones puede producir en el lector. Ya, entonces tomen muy en cuenta este tipo de poema. Prosigamos. Tenemos el surrealismo. El surrealismo apareció en Francia en el año 1920 y fue una tendencia que partía de la psicología de Freud. Han debido avanzar en psicología precisamente,
¿ya? Para adentrarse en el inconsciente y descubrir las profundidades de la mente humana, fuera de todo razonamiento y toda lógica. Ahí pueden ver en esa imagen, ¿verdad? Hay un elefante, pero está con la trompa de música, ¿no? Con su trompa, ¿ya? Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado que cuando nos dormimos empezamos a soñar cosas tal vez extravagantes, irracionales, sin explicación alguna, ¿ya? Como que podemos inclusive volar, ¿no? O hacer otro tipo de cosas, o hemos visto así animales de esta naturaleza, raros, exóticos. Entonces hemos dicho, no, ¿qué me soñó? Me soñó algo increíble, no, nadie me va a creer si yo le cuento y le digo, mira hermano o amigo, esto me ha pasado, ¿no? Entonces, sí, pasa, hemos soñado, no ha sido mentira. Entonces, como que hemos escudriñado en nuestro interior y hemos estado, se podría decir, en otros mundos paralelos, alternos, tal vez al que vivimos, y sorprendentemente hemos vivido situaciones extraordinarias. Hay un ejemplo, la montaña rusa. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece, claro que yo no respondo si bajan, echando sangre por la boca y narices. El autor de este poema es precisamente Nicanor Parra, el que escribe antipoemas. Ya son poemas contrarios, son poemas que dices, ¿por qué? Y te cuestionas, ¿ya? Y aparte lo leen, es increíble. Incluso ahí nos dice, no, suban si les parece. Hasta que aparecí yo, como que hasta que apareció Nicanor Parra, ha cambiado todo, ¿ya? Y él les da una invitación, les dice que es como la montaña rusa. Si quieren, suban, y si no, dice, no, yo no soy responsable, ¿ya? Si bajan echando sangre por la boca y narices. Muchas gracias, espero se haya comprendido este tema. Será hasta otra oportunidad.